La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, como todos los días, de lunes a viernes. Aquí estamos transmitiendo este programa exclusivamente para usted. Le invito a que abra su corazón. Aquellos que ya están en sintonía, le damos las gracias a Dios por su vida, porque sabemos que esto es el propósito que Dios nos ha brindado para que nosotros podamos participar haciendo la gran comisión. El Señor Jesús envió a sus apóstoles diciéndoles una manera muy especial de formar lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente es ir y hacer discípulos. Y da instrucciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso no ha cambiado. Hace unos días tuvimos aquí en Radio Vital al pastor Hernández de la iglesia que está en Arkansas, Olathe, en la población de Olathe, y nos compartió algo que es extremadamente importantísimo, ¿no? Tener el concepto correcto, quién es el Padre, quién es Dios. Y eso me impactó tanto en mi corazón, porque sé que a todos nos hace falta tener en nuestros corazones muy bien establecido, muy bien aclarado la posición que tiene aquel que por su propia voluntad nos rescató de una vana manera de vivir, y tener el concepto correcto del Padre y la autoridad que tiene el Padre y quién es el Padre, y cómo a través de Jesús Él hizo que nosotros tuviésemos ahora lo que hoy somos, porque hoy somos lo que Dios dice que somos. Eso somos. Que no entendamos, que no tengamos conocimiento, etcétera, etcétera. Eso es algo ajeno, pero no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y le estoy invitando a que veamos la realidad del concepto correcto, quién es el Padre de nuestras vidas, el Dios de nuestras vidas. Y a mí me impresionó mucho después de que estuvimos hablando con el pastor, analizando los versículos bíblicos, cómo Jesús hizo algo impresionante, sabiendo él que él era el Mesías, sabiendo él que era el Redentor, sabiendo él que él mantuvo una posición tan especial, que la soberanía del Padre gobernaba su espíritu, gobernaba su alma, gobernaba todo lo que él hacía, todo lo que él tenía en su corazón. Era algo que era el pan diario de cada día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos a Él cuando empieza el ministerio. Cuando empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos en varias partes de la palabra de Dios cómo Él nos muestra
que es la voluntad del Padre la que está ejecutando. Yo no hablo ni digo más que lo que oigo de mi Padre. O sea, lo que quiero que veamos en este momento es la importancia que tiene cómo Jesús se comportó con el Padre. Él sabiendo, como les decía, que Él era el Redentor, el que iba a ir a la cruz, porque lo estaba diciendo, se lo dijo a los discípulos. Vemos tan tremendamente que nunca se adjudicó un nivel superior a lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él sabía que era Cristo, que era el Redentor. Y vemos cuando Él resucita, que en cuanto resucita, María lo quiso tocar. No María su madre, y le dijo, no me toques porque aún no voy al Padre. Pero posteriormente vemos cómo se aparece a los apóstoles, a los 11, porque uno dejó la vida. Los detalles cómo la dejó es secundario. El punto es que ya no eran 12, eran 11. Pero Dios escogió a 12. ¿Cuál fue el 12º? Ellos lo escogieron, los apóstoles, pero guiados por Dios. Ahora, cuando se aparece Jesús a los 12, fue cuando Jesús ya lo pudieron tocar, ya lo pudieron tentar, porque ya estaba, ya le había dado cumplimiento a lo que él hace. Hasta este momento Él sigue haciendo. ¿Por qué? Porque vemos cómo nosotros, ahora por el Espíritu Santo, somos guiados a vivir una vida nueva completamente. Esto es maravilloso porque lo que quiero que enfatice y que vea la importancia de el honor a la posición que Él tenía. Ya una vez que Él resucitó, dijo, yo voy al Padre. Y los mismos discípulos vieron cuando Jesús se elevó y se fue. Y ahí empieza la iglesia a operar como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos algo que quiero que veamos en qué concierne nuestras vidas. Bueno, encontré en Romanos 12:3 un versículo que me llamó mucho la atención y yo creo que son 2, 4, 6, 8. Yo traigo aquí 10, 12, 14, 16, 17, 18, 10. Póngale para redondear unas 20 versiones del mismo versículo. Y lo hice a propósito porque hay algo que muchas personas no escudriñan la palabra de Dios. Y al no escudriñar la palabra de Dios se presenta un fenómeno que daña, que afecta lo que es el no entender lo que las Santas Escrituras nos hablan. Y eso hace que nosotros pongamos en nuestro corazón un impedimento para abrazar la perfecta voluntad de Dios. El conocimiento de la verdad nos hace libres, pero el conocimiento revelado en nuestro corazón. Y hay muchas versiones que es necesario escudriñarlas, leerlas. Voy a compartirte unas poquitas nomás para que nos demos cuenta de la importancia de que no nomás es leer la Biblia, sino escudriñar la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo estamos desarrollando, ¿sí?, un plan perfecto que el Padre diseñó. Cuando dijeron hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y eso es algo que todos nosotros debemos de tenerlo siempre en cuenta. Tener en cuenta la semejanza. Hagamos al hombre. O sea, nosotros fuimos creados por Dios, elaborados por Dios, hechos por Dios, existimos por Dios, pero tenemos las características de Dios. Nosotros no fuimos creados para el sufrimiento, nosotros no fuimos creados para el fracaso, nosotros no fuimos creados para nada de eso. Verás, estuve analizando que la importancia de que a un niño cuando nace, al niño se le enseña a ser pobre, o se le enseña a ser mediocre, o se le enseña a ser irresponsable. Al niño desde que nace se le enseña. El niño no sabe qué es pobreza, qué es riqueza, qué es responsabilidad, ¿no? Y el Señor nos ha hablado en la palabra de Dios: instruye al niño en su camino. En la palabra, para cuando sea grande no sea parte de ella. Entonces, ¿qué hacemos los mismos cristianos cuando tenemos niños? Fíjense nada más, escuche lo que voy a hablar. Hay familias que son cristianas que viven con recursos básicos, un hogar normal, un auto, o sea, viven de una manera que son felices y así viven. Pero los padres cristianos evangélicos que van a diversas organizaciones cristianas, cuando el niño pregunta ¿por qué aquel niño sí tiene una bicicleta y yo no tengo bicicleta? ¿Sabes qué les enseñan los padres? Le enseñan al hijo, es que ellos son ricos y nosotros somos pobres. Así se educa a la familia de la iglesia. Fíjate nomás el error por no comprender y entender la paternidad de Dios y la función de Dios y la postura de nosotros para desarrollarnos como hijos de Dios y comportarnos. ¿Quién enseña así a los niños? Aquella persona que se supone, la persona que no tiene el Espíritu de Dios, aquella persona que no tiene a Dios. Pero nosotros no tenemos que mentirle a nuestros niños. No tenemos que decirle, es que nosotros ahorita estamos... No. No le tienes que inventar un cuento al niño de por qué él tiene bicicleta y tú no tienes bicicleta. Simplemente tenemos el recurso. ¿Quieres una bicicleta? Sí, vamos a orar por la bicicleta. Y vamos a pedirle a Dios por la bicicleta. Llegó un día que como testimonio personal lo puedo dar, porque es un testimonio en mi caso, personal, familiar. Nuestro hijo Israel nos dice un día, papá, yo quiero una tableta. No recuerdo cuántos años tenía, pero estaba chiquito, estaba niño. Y él quería una tableta. Y inmediatamente le dije, ¿tú quieres una tableta? Sí. Bueno, vamos a pedírsela a Dios, ¿qué te parece? Bueno, y así quedó. Y unos martes de oración en la iglesia Ejército de Amor, que le mando un saludo a todos mis hermanos de Ejército de Amor, que aman el plan de Dios y siguen en fe, viviendo la realidad del reino de Dios. El martes de oración en esos tiempos, yo preguntaba al final de que orábamos, hermanos, ¿hay alguna petición en especial? Había yo creo que como unos 8 jovencitos, niños de la edad de mi hijo más o menos, había varios. Y mi hijo levantaba la mano y decía, yo quiero un iPad. Y era una petición de oración. Y toda la iglesia nos poníamos de acuerdo con Israel. Señor, él quiere un iPad. Así, como todos. Como toda petición, cuando venimos a Dios y pedimos algo y le decimos, Señor, yo quiero esto.
Y los niños pues se reían y todos los martes levantaba su manita y decía, yo quiero un iPad. No pasó mucho tiempo cuando de repente vino algo que viajamos juntos y coincidió en el día del viaje que era su cumpleaños. Y fuimos a una población cerca de Las Cruces, Nuevo México, que se llama Demi, Nuevo México. En aquel tiempo vivía el pastor, un gran pastor, un gran amigo mío, y era el presidente municipal, el mayor de la ciudad, el pastor Andy. El pastor Andy, un gran amigo mío. Y vemos pues fuimos a una reunión que estaba nuestro pastor en ese tiempo, el doctor Ed Dufresne, estaba ministrando ahí, y fuimos para estar ahí en esa reunión tan importante, para nosotros súper mega importantísima. Siempre cuando podíamos estar, siempre donde estuviera el doctor en nuestras posibilidades, íbamos. Y siempre lo vamos a hacer mientras las posibilidades nos permitan. Y fuimos y nos hospedamos en un hotel, y en el mismo hotel estaba hospedado un ministro. Y eran 12 años, ahora me acuerdo, porque algo así, porque me acuerdo que este hombre, este ministro, cuando lo vio, le dijo, ahorita te voy a ver, y fue, y le tocó la puerta y le comenzó a dar $20 por año, y completó una cantidad. Y luego a mí me regalaron una ofrenda. Llegó un ministro y me puso un cheque en mi bolsa, y en cuanto entró ese cheque, sin saber cuánto era, me dijo, ese es para tu hijo. Dios hace los milagros, sí, pero usa personas. Y ya tenía yo el cheque, ¿no? Y de otra manera sobrenatural llegó, y le llegó más dinero, creo. No recuerdo, pero el hecho de que él traía lo que costaba el iPad. Cuando regresamos de Demi, derechito fuimos a la tienda a comprar el iPhone, el iPad. Y yo me quedaba pensando, ¿no? Qué tremendo cómo Dios opera. Dios no ve más que el creer con el corazón y no limitar a Dios. Afortunadamente compró su iPad y llegó el martes de oración. Y ¿quién tiene alguna petición? Y me acordé, ¿no? Y le dije, Isarel, ven para enfrente. Y fue Isarel, mi hijo, enfrente. Le dije, da el testimonio que hizo Dios contigo. Y dio el testimonio de que ya tenía su iPad y que daba gracias a Dios porque tenía el iPad. Bueno, pues vamos a hacer una oración de acción de gracias porque Dios ya suplió ese deseo del corazón tuyo. Y oramos, y luego le pregunto, ¿quién tiene alguna oración? Todos los niños levantaron las manos, todos querían ahora hacer lo mismo. Pero lo que te quiero dejar en tu corazón es esto. Cuando tú quieres un milagro, el milagro se manifiesta cuando tú lo quieres en tu espíritu. Muchas personas imitan a otras personas, pero no funciona así. Cuando tú lo deseas de corazón. Y rápidamente testifico un día que una hermana en la iglesia dice, era un domingo, y si alguno necesita que oremos, le dije, por alguien pase enfrente. Y mi hermana pasa, una jovencita, y le dije, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú quieres? Y me dice, quiero una casa para ustedes. Santo.
yo quiero que ustedes tengan casa, pastor. Ella tenía esa convicción en su espíritu, fíjate, lo que el amor de Dios puso en ella, y ella vino a pedir oración, porque ella quería la casa para nosotros, para mi esposo y para mí. No pasó, no me acuerdo, un poco de tiempo, que sobrenatural, Dios me habló a mi espíritu y me dijo, ya tienes la casa. Impresionantemente. Tú sabes que para comprar una casa en Estados Unidos necesitas dos cosas: buen crédito y tener el down payment o el enganche. Y en ese momento teníamos pura fe. No teníamos buen crédito y no teníamos el down payment. Y sobrenatural apareció muy buen crédito, y sobrenatural apareció un regalo del down payment. Y sobrenatural la casa vino con todo. Todo. La casa tenía alfombra, tenía los aires acondicionados, lavadora, secadora, tenía filtro para purificar el agua, tenía cortinas, tenía todo, absolutamente todo. Nosotros nos metimos como llegar a un hotel, eso sí, nos trajimos nuestras camas nada más, y nuestros trastes a la cocina preciosa con todo. Había lavadora de platos, refrigerador, todo completa la casa, intacta la casa. Yo me acuerdo que me pasé una semana dentro de mi casa, detallándola, limpiándola, tú sabes, dando gracias a Dios. Pero te platico esto, porque el poder de la oración sí es real para el que lo tiene realizado en su corazón, cuando tú ya lo realizaste en tu espíritu. Pero debemos de tener siempre el concepto correcto de lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. No nomás, por ejemplo, yo he visto ministros que ellos ocupan lo que ocupan y se lo piden a Dios y saben que no tienen los recursos. Y yo me atrevo a decirte que he escuchado testimonios de personas que necesitan un avión y no tienen para comprar un avión. Y Dios le dijo en el corazón de ese ministro: no te dije que tú lo compraras, te dije que creyeras por el avión. Y ese hombre comenzó a creer por el avión. Y ahí tiene, ya no tiene uno, tiene varios. Pero estoy hablando de un ministro que tiene una carrera, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene avión? Porque lo ocupa en su llamado, en su propósito. En el plan que Dios lo llamó, viaja por todas partes del mundo. Y él necesita un recurso, una herramienta. Y la gente es que tenemos al Espíritu Santo lo entendemos perfectamente, ¿no? La persona que no tiene el Espíritu Santo, que no entiende esto, para ellos que un evangélico, un cristiano tenga esos recursos es vanidad. Para ellos, ¿por qué? Porque no pueden entender las cosas del Espíritu. Pero sí, para ellos es normal que un artista que tiene pacto con el diablo tenga avión. ¿Por qué? Porque es su naturaleza de ellos. Nosotros ya estamos en otro plano. Los hijos de Dios vivimos en una nueva dimensión, en una nueva vida. Y esa vida está saturada de abundancia. Todo está ahí en esa vida. Pero no todos tenemos la misma función. No todos. Cada uno se le es dado por Dios conforme Dios quiere dar a cada uno. Y a partir de un versículo que nos enseña en Romanos 12:3, que dice: porque en virtud de la gracia que me fue dada, sí, el apóstol Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Digo yo, ¿por qué una medida de fe?
¿Por qué aquí habla de una medida de fe? ¿Sí? Porque cada uno de nosotros tiene una función especial. Yo puedo decir que una persona que tiene el nivel de fe para lo que él va a hacer, pues está completo. ¿Por qué? Porque no necesita más fe para otras cosas, porque ya él tiene ya la fe suficiente para hacer lo que tiene que hacer. Ya sea dentro del reino de Dios, por ejemplo, hay hombres inversionistas del reino de Dios. Y Dios les da una medida de fe para hacer negocios millonarios. Y tenemos ministros millonarios, y tenemos empresarios millonarios, y tenemos personas que invierten en el reino de Dios como el privilegio más grande para ellos, porque ellos descubrieron eso, que ellos financian el reino de Dios. Y tengo un ejemplo que nunca lo dejo de un empresario que fundó el sistema lechero en los Estados Unidos, Demo Chacara. Usted puede leer y estudiar esa historia, y puede también alimentarse de la literatura de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Así se llama el ministerio que Demo Chacara tuvo. Ya pasó con el Señor, pero continúa ese ministerio en todo el mundo. Normalmente se juntan empresarios a desayunar, a platicar, dan testimonios y presentan a Cristo a empresarios. Normalmente los que invitan son cristianos que ya conocen, que son maduros y están viendo la necesidad de compartir la palabra de una manera fuera de una iglesia, pero están en un restaurante, comparten el pan, desayunan, comen, están bien contentos ahí y comienzan a predicar el evangelio, dan testimonio. Yo he estado en esas reuniones y estuve como empresario en aquellos años. Yo ni por aquí me pasaba a ser pastor ni ministro, o sea, nunca me imaginé en aquellos tiempos que yo iba a empezar a ser ministro. Y cuando había en mi corazón un deseo de que una inquietud muy fuerte en mi espíritu. Tuve palabras proféticas que confirmaran. Y de niño le dije a Dios un día, yo quiero ser sacerdote. Yo le dije a Dios. Y supo una hermana cristiana evangélica, madre de unos grandes amigos míos de Puerto Peñasco, Sonora, México, y les mando un saludo allá, la familia Sainz. Y la madre de él supo que yo quería ser sacerdote, la mamá de Obed, mi amigo, y yo siendo un niño, éramos niños. Me dice la hermana, vigorosa, llena de vida, grandota esta hermana, pues una mujer llena del Espíritu Santo, viene y me dice, ven para acá, mijito. Estás hablando que era un jovencito de 12 años yo. ¿Quieres ser sacerdote tú? Sí, yo quiero ser sacerdote. Pues vamos a orar. Pues yo no sabía ni nada del conocimiento de la palabra de Dios. Pero sí me acuerdo que le dijo, Señor, este niño quiere ser un sacerdote de veras. Desde ese día, esa oración oró por mi salvación. ¿Y quién es un sacerdote actualmente? Aquel que acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí? Se convierte en rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Híjole. Por eso es bien importante comprender dónde estamos. Nosotros estamos, podríamos decir que nosotros estamos en un estado especial de vida, ¿sí? En un lugar especial, en Cristo. Estamos en Cristo. Cristo tiene varios significados. Es nombre, es entidad. Cristo tiene varios expresiones, su nombre, diferentes. Y uno es un lugar. Estamos en Cristo. Y es una posición que tú tienes.
Y eso te ayuda a ti y a mí a que nosotros vivamos en esa posición, estando en Cristo. Por eso muchas cosas de nosotros los cristianos no las entendemos. ¿Por qué? Porque no nos percatamos de cuidar el escudriñar las Escrituras y no tener el cuidado de que no nos lleven con doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, dice la Biblia. Entonces nosotros, si nos mantenemos en la posición correcta, nos vamos a dar cuenta de la importancia de que ahora que somos lo que Dios dice que somos y que valemos lo que Dios dice que valemos, tenemos que cuidar, dice, con temor y temblor vuestra salvación. Pero esa es responsabilidad personal de cada uno. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros, yo y Diosito nos entendemos, ¿no? Y es un autoengaño del maligno en ese corazón de esa persona, ¿no? Porque nosotros vivimos en Él, bajo la autoridad de Él. Pertenecemos a Él, nos compró con precio de sangre. Y ahora nosotros nos tenemos que desaparecer y tiene que aparecer Cristo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la madurez del cristiano. Y regresando a Romanos 12:3, en una parte dice, porque en virtud de la gracia me ha sido dada. La gracia que me ha sido dada. ¿Qué es? Un regalo. Yo veo gracia sobre gracia, porque primero le dio la salvación. Por gracia fuimos salvos. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y después esta versión dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no, o sea, tengo un rango, dijo, y por eso te hablo. Tengo una posición, dice el apóstol Pablo. En otra parte dice, por el cargo que Dios en su bondad me ha dado. Esa versión es de Dios habla hoy. En otra versión dice, como mensajero por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son, valorándose según el grado de fe que Dios le ha dado. Quiero enseñarte algo. No imites absolutamente a nadie que te rodea, porque tú tienes específicamente un plan. Tal vez ahorita tú andes en una condición, me recuerdo un testimonio, mira, ando con testimonios ahora, de un amigo mío que me platicó en una población en el estado de Mérida, Yucatán, en México, en un poblado, no recuerdo qué poblado era, que cuando hacen un evento piden permiso ahí al sheriff del poblado, pueblos que no hay carreteras ni nada, ¿no? O sea, son de tierra, poblados rurales, y estos hermanos son sensibles del Espíritu de Dios y van y ponen de esos botes, de esos de grandes de 200 litros, y le ponen madera arriba, una tarima, hacen una tarima para poder predicar, y ese es el púlpito de ellos, ¿no? Una lona, ¿no? Y sillas no hay, todo el mundo parado, ¿sí? Así que es dinámica normalmente son evangelistas con tremenda unción. Y por cierto que quiero mandar un saludo a mi hermano Marcos. Él es un evangelista de ese grupo que estoy hablando. Y resulta que ahí viene un hombre, cuando se convierte, acepta a Cristo, y ese hombre andaba, pues, no tenía nada, absolutamente nada. Lo único que cargaba de valor era una esclava de oro.
Y el evangelista habló sobre dar una ofrenda de corazón. Lo que pudieras dar, creyéndole a Dios. Dime tú, ¿cómo en un poblado rural te pones a pedir una ofrenda? ¿Que no ves que la gente está pobre? ¿Y qué crees que hace el evangelio? Destruye la pobreza. Destruye la pobreza, escúchelo bien. Muchos han confundido humildad con pobreza. El evangelio te quita la pobreza. ¿Por qué? Porque ahora viene a darte, ¿sí?, un tipo de fe que no tenías. Esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oyes el evangelio del reino, recibes al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y ahora tú tienes un tipo de fe, ¿sí?, que es suficiente para orar y comunicarte con Dios. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo de Dios y le puedes decir: Señor, yo quiero una casa. Como la muchachita que en la iglesia dijo: yo quiero una casa para ustedes. Ni mi esposa ni yo nunca lo hablamos de una manera de decir: fíjate nomás, Dios puso en el corazón en ella. Es impresionante eso. Vivir por fe, andar por fe, ejercer todos los dones por fe. ¿Por qué? Porque son regalos. Todos los dones son regalos. A veces las teologías de los hombres niegan los dones, pero en sí todo lo dio para que el justo, fíjate bien, ¿quién es un justo? Aquel que aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Soberanamente ahora es el Señor de su vida, y ahora Él te da a ti una fe, ¿sí?, para que vivas. ¿Pero qué vida? La vida nueva. Y la vida nueva está saturada de regalos espirituales, dones. Los dones son regalo de Dios. ¿Y por qué los vamos a ejercer? Por fe. Por fe. En este también, hoy traigo los testimonios, ¿no?, en mi espíritu. Una vez estaba yo en una condición la más tremenda de mi vida. En una de las condiciones más tremendas de mi vida. Un problema. Apenas era nuevo en mi vida cristiana. Y cuando me di cuenta, yo cuando desperté que tenía hogar, que tenía esposa, que tenía hijos. Porque cuando uno está bajo el dominio del diablo, no valora lo que tiene. No valora. Entonces yo me salvo. Y mi esposa, en aquel tiempo, ella no quiso en aquel tiempo. Afortunadamente hoy es una gran mujer. Una mujer que ama a Dios, teme a Dios. Y le doy gloria a Dios por ello. Pero eso llevó una ruptura en mi matrimonio. Y lo digo porque es un testimonio. Eso para mí fue cuando ya estaba despierto de la condición de lo que yo había hecho, destruir un hogar, porque fui una persona que el diablo me tenía bajo control en todos los aspectos. No necesito hablar de lo que el diablo hizo. Mejor hablo de lo que Dios hizo. Y me acuerdo que invité a un pastor a platicar a nuestro hogar y no hubo plática. Entonces el pastor se tomó un café conmigo en mi casa y nos fuimos. Y fui a dejarlo a donde estaba el auto de él. Casualmente, era un localcito pequeño, pero enseguida de ese localcito había una licorería, un lugar donde venden todo tipo de alcohol, allá en México, ¿no? Cerveza y todo el tipo de alcohol. No es una cantina, pero es un dispensador, o sea, vende. Y la gente llega, pero pues tú sabes cómo. No quiero más que decirte que no tuve dónde estacionarme más que enfrente de esa licorería. No había estacionamiento. El carro de él estaba atrás, ahí atrásito de nosotros. Y el pastor me dijo: ¿sabes qué? Me dice: no tengo otra cosa que decirte, me dice, porque la cabeza no puede comprender, me dice.
Pero hay un regalo de Dios, me dijo. Él bautiza con el Espíritu Santo. Me dijo, yo voy a orar a Dios en este momento, me dijo, y voy a poner mi mano sobre ti. Y esperemos que creas con el corazón. Algo sucedió maravilloso. A partir de ahí, arriba de un Maverick 70 que tenía yo en aquel tiempo, me acuerdo que el pastor oró fervientemente al Padre en el nombre de su Hijo, oró al Hijo y le dijo, Señor Jesús, sabemos que no hay otro recurso para este hombre, más que ese don para que él pueda. Y puso su mano sobre mi cabeza ese hombre. Al instante comencé a fluir yo en el don de lenguas. ¿Y qué pasó? Desde entonces me he dado cuenta que cuando la cabeza no quiere entender, no quiere comprender, no quiere analizar, tú puedes orar al Padre, porque el Espíritu sabe, y está escrito claramente en la palabra de Dios, que gime, que clama, ¿sí?, por la necesidad que tú realmente necesitas, porque a veces nosotros queremos pedirle a Dios cosas que no necesitamos o no lo hacemos de la manera correcta, pero el que ora en lenguas ora al Padre. Y comencé y oré y solito llorando en mi casa. Cuando ya me quedé solo, lloraba y oraba, y cuando ya no aguantaba la cabeza por falta de conocimiento, vivía en una etapa así, oraba en lenguas. No me quedaba otra, pues. Y oraba. ¿Y qué sucedió conmigo? Algo empezó a suceder en mí que me dio un hambre y una sed por leer la palabra. Cambió mi vida. Me entró el gozo, la libertad. Inmediatamente cambió. En un tiempo simbólico ya era un empresario. Ya tenía una gerencia a nivel regional. Bueno, cambió toda mi vida. Cambió así, ¡pum! Me acuerdo que comenzaron a suceder milagros, y puedo darte otro testimonio que está relacionado a eso, pero no quiero irme más adentro. Quiero quedarme en este plano que estoy hablando aquí sobre Romanos 12:3, y léalo en su casa, porque eso está sucediendo hoy en día con gente que estudió poquita teología y se creen superiores, se creen, el gran yo soy. Y otros que ignoran totalmente el nivel de vida que se debe de tener, ¿sí? Siguen a los hombres. Ahí andan tras de los hombres. Aquel está ungido, yo voy a ir para que me imparta doble unción. Hermano, nosotros estamos ungidos, Dios nos ungió. Dice en otra versión, el mismo dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la posición de fe que Dios les ha dado a cada uno. Cada uno tiene un tipo de fe, pero todos tenemos una fe para tener al mismo Cristo y todos los dones. Porque todos ocupamos los dones y todos les da a Dios gracia especial para un llamado. Y a unos, como les dije, les da la gracia y les da un tipo de fe para hacer negocios millonarios. Para otros, para ser buenos ministros del Evangelio. Les provee como yo veo aquí al apóstol Pablo, reconociendo que él tenía una posición perfecta. Y esto que el apóstol Pablo tuvo un meeting a puerta cerrada con Jesús en el cielo, al tercer cielo. No sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo, pero sí tuvo un meeting. Y es el que nos reveló las epístolas de Pablo. Fue el que nos viene y nos enseña el Espíritu Santo a través de Pablo, que usted y yo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Eso es algo grandioso. ¿Por qué? Porque yo no tengo que inventar a ver cómo estoy formado. No, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Qué tengo que renovar? Mi alma. Ya Jesús, cuando me dio la vida nueva, el hombre nuevo que nació dentro de mí, la nueva criatura, esa nueva criatura, ¿usted cree que viene desamparado?
no viene desamparado. La nueva criatura ahora viene dotado, viene con una dotación, una habilidad. En el ADN del hombre interior tenemos habilidades que son de Dios, que vinieron de Dios, porque nacimos de Él. Una de ellas es la obediencia. Ya vienes con la obediencia integrada, como cuando nacimos en la carne, veníamos con la rebeldía integrada. Ahora que somos nuevas criaturas, ¿sí? ¿Por qué mucha gente sigue viviendo en rebeldía? Por la carne, no porque no puede vivir en obediencia. Él puede vivir en obediencia. ¿Por qué? Por fe. Por gracia fuimos salvos. Usted no escogió a Dios, Dios le escogió a usted y Dios le dio la semilla de Él, la patente de Él, el ADN de Él. Sí, y punto. Pablo cuando él comprendió y entendió que ahora él era un instrumento para los gentiles, ¿sí? Vemos que Pablo vivió una vida santa, íntegra. Ahora, pues sí, por la experiencia, puede decir algo, por la experiencia que él tuvo. Pues sí, tuvo una experiencia muy grande y a raíz de eso vemos consecuencias que hubo también al no darse cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, estaba siendo partícipe. Cuando dice, yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Sí, pero ya había pasado por un aguijón. Hasta que el Señor le enseñó el valor de la gracia. Bástate de mi gracia. Porque en tu debilidad se perfecciona. ¿Qué debilidad? De la carne. Cuando muere la carne. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, necesitamos estar asociados con personas. Tal vez no sean perfectos, 100% perfectos en el comportamiento, pero en el espíritu son perfectos. ¿Quiénes son esos? Aquellos que genuinamente cuidan su comportamiento, su manera de vivir, son santos. ¿Por qué? Porque su prioridad de ellos es la voluntad de Dios y su palabra. El comportamiento de ellos para unos es mejor que otros, pero en el corazón está igual. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un crecimiento diferente. Yo quiero dejarles saber, porque tenemos la necesidad de entender lo que Pablo nos habla aquí. Porque ahora tenemos extremos. Hay gente que abandona una vida preciosa de Cristo porque para él ya están todos reprobados. ¿Qué es eso? Es un alto concepto. Hay otros, ¿sí?, que están viviendo bajo la vida nueva que Dios nos dio. ¿Qué es eso? Quieren vivir en la carne el evangelio. Si no vas a tener más alto concepto de tu vida que tienes espiritualmente, pues tampoco tengas menos. Pero necesitas ser pastoreada y pastoreado de una manera que realmente te ayude. Aleluya. Y veo otra versión bíblica aquí que habla, digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es la versión Reina Valera 2015. La Reina Valera todos la usamos, la mayoría. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero me voy a brincar a otra para que no nos gane tanto el tiempo, y como les digo, traigo 20 versiones del mismo versículo. Dice, digo en su bondad, me nombró apóstol. No dice me nombré, me nombró apóstol.
Y ese es el factor número uno que quiero enfatizar, que muchos hombres ahorita no fue nombrado por Dios. Por imposición de manos de otros hombres le dijeron, porque ya sabes hablar como pastor, eres pastor. Y yo no digo que no se puede hacer, pero el Espíritu Santo tiene que guiar. Tiene que ser una guianza del Espíritu Santo que revele. ¿Por qué? Porque es a través de la persona que es Dios, a través del Espíritu Santo, que Dios pone al ministro para imponer sus manos sobre de él y dejar que él haga su llamado. ¿Por qué? Porque esa es la manera que la iglesia crece. Estoy hablando de la iglesia universal, o sea, la iglesia en general, en todo el mundo, la iglesia que es edificada por nuestro Señor Jesucristo, porque esa persona tiene que saber escuchar la voz del Espíritu Santo y tiene que ser con cordura el nivel que él tiene. No puede llegar a un lugar y decir, bueno, yo soy maestro, apóstol y profeta y evangelista y aquí estoy para... No, hoy en día soy pastor y maestro y evangelista, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Lo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Pero si el Espíritu Santo te da testimonio de que un ministro es ministro y que Dios lo llamó, te está regalando un regalo, Dios, para que tú te edifiques en lo que tú tienes y crezcas y te desenvuelvas. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, no hay llanero solitario dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que tener a alguien que cuide nuestro proceder. Aquí le llaman mi padre espiritual, ¿no? Le llaman muchos ministros, ¿no? Yo le llamo pues cobertura y es una asociación divina, mi pastora. Pero yo escucho la voz de Dios, como cualquier hijo de Dios tiene que escucharla, ¿no? Y en la versión TLA dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Aquí no ponen fe que Dios te ha dado, sino la capacidad que Dios te ha dado. Así, si tú tienes esa capacidad que Dios, si ya sabes que Dios te dio algo y tú lo tienes, tú no tienes que andar publicándote, no, los frutos se van a ver, tarde o temprano los frutos se van a ver y te va a asociar Dios con las personas correctas. Yo le llamo asociaciones divinas. Aleluya. Pero dejé este versículo para casi lo último para que veas algo extraordinario. Esta traducción mi amada esposa la hizo y dice así en Romanos, la TPT en inglés, ahorita me voy a acordar cómo se pronuncia. Dios me ha dado la gracia de advertirles sobre el orgullo. A cada uno que se despojen de la autopromoción y no crean una imagen falsa de su importancia. En cambio, evalúen honestamente su valor usando la fe que Dios les dio como estándar. Entonces verán su verdadero valor con una autoestima adecuada. Cuando estás en esa posición correcta de tu vida, estás en el diseño que Dios hizo para ti. Y todo va a fluir.
Todo va a fluir. ¿Por qué? Porque es Dios que ya tiene reservado para ti todo lo que vas a ocupar. Y vas a disfrutar. En medio de cualquier circunstancia, sabes que Dios está ahí. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanos que están escuchando, otros que están viendo. Y quiero mandar un saludo muy especial a mi hermano Maynor Flores Velázquez. Dice que le saludemos a su cuñada Mirci López, que está festejando un cumpleaños. Aleluya. Bueno, nos ponemos en acuerdo para felicitarla y saber que ya Dios la bendijo, porque es una hija de Dios, es bendita, y que siga disfrutando, porque sé que nada es casualidad. Siga disfrutando. Es un honor para nosotros poder felicitarle. Y tenemos que están en diferentes países conectados, en Canadá, en Estados Unidos, en varios lugares, México, es lo que tenemos, Colombia, tenemos hermanos en Facebook siguiéndonos, mi hermana Ana Soto, Sar Martínez, un saludo muy especial a mi hermano Sar Martínez allá. Felicito el proyecto, el trabajo que haces, de veras es impresionante y sé que es indispensable la fe en esas posiciones. Prepárate, Dios te va a sorprender con cosas. ¿Por qué? Porque es lo que hace el Señor. Él honra. Yo no te conozco en persona, sé que eres familia, pero sé que cuando el Espíritu da testimonio, Él sí sabe quién eres, qué haces, dónde está tu corazón y qué es lo que quieres. Y lo haces para Él. Prepárate, te va a sorprender Dios. Quiero decirle también a mi hermana Alicia Macías, ándele, allá en Texas, Roxana de Larín, mi hermana Luz Lampis, Emanuel Meneses, Élica González, y sé que hay muchos más en la plataforma, no puedo pasar por alto, la mujer más bella del mundo, pero no pertenece al mundo, mi amada esposa Blanca. Cariño, te amo, gracias por todo lo que haces, por ser una mujer valiente, eres muy valiente. Yo estoy sorprendido de tu valentía. Y como te dije hoy en la mañana, el avión despegó. Aleluya. Aleluya. Pues hermanos, no me quiero despedir, sino simple y sencillamente ustedes busquen Romanos 12:3 y escudriñenlo para que estén disfrutando esta realidad. Y también tengo informe que alguien muy especial para mí, muy muy especial, una mujer bellísima, mi hija Kenia. Amor, te amo y sé que hay un tremendo ministerio en tu vida, no porque yo lo digo, tú lo sabes. Sigue adelante creyéndole a Él. Te amo, hija. Hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.
Radio Vital. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.